Hola, hoy vamos a tratar un tema muy importante, que es el uso indebido de drogas, que es algo que realmente todos los enfermeros debemos tenerlo muy en cuenta, ya que esto puede ser un tema que lo encontremos cruzado como eje en toda la vida de la gente que trabaja en enfermería, ¿no? O sea, del profesional de enfermería. Hay dos tipos de drogas que pueden ser capaces de provocar dependencia, que pueden usarse con fines médicos o de investigación también, que vendría a ser el uso lícito de la misma. Y hay otro tipo que son las sin fines médicos ni científicos, que es el uso indebido. En esa categoría entraría. Cuando hablamos con fines lícitos, podemos decir que persigue el beneficio de las personas y el avance de la ciencia, y que pueden provocar y en el otro caso pueden provocar un grave deterioro físico, mental, familiar y social. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay que estar muy atento a qué uso se le va a dar y para qué se le va a dar. Las drogas o fármacos, que también se pueden llamar así, al ser indicadas por el médico adquieren la categoría de medicamentos. Al no ser indicadas por el médico, se entra en la categoría de uso indebido y adquieren la categoría de drogas capaces de provocar la dependencia. Que muchas veces las drogas también que han sido utilizadas con fines médicos, si no son utilizadas con cierta prudencia, pueden también terminar siendo drogas capaces de provocar dependencia, sobre todo en pacientes hospitalizados mucho tiempo y que han sufrido cuadros muy agudos de dolor y de dependencia. Los medicamentos benefician a las personas que los consumen y el beneficio se evidencia por la recuperación o el mejoramiento de la salud. En el caso de cuando es uso indebido, pueden perjudicar a las personas que las consumen de una forma indebida y dañosa. El prejuicio se evidencia de alguna manera por el daño físico y mental, pudiendo trascender además a la familia, a la sociedad y sobre todo su propia persona. Podemos también clasificar las sustancias capaces de provocar dependencia, hayan sufrido o no algún proceso de elaboración. Esta la podemos clasificar en naturales, semisintéticas y sintéticas. Cuando hablamos de naturales, podemos decir que son los productos que no han sufrido proceso de elaboración y son consumidos como tal. Se los obtiene de la naturaleza, ejemplo, las hojas de coca, marihuana, cactus, hongos, alucinógenos y otros más. Cuando hablamos de semisintéticas, son las sustancias obtenidas en laboratorio a partir de productos naturales. El caso de la cocaína, que ya es procesada, la morfina y otros más. En las sintéticas son sustancias obtenidas en laboratorio por procedimientos químicos. Ejemplo, el caso de las anfetaminas, los hipnóticos, los tranquilizantes y otros más. Cuando nos referimos a la clasificación de las sustancias capaces de provocar dependencia según sus efectos sobre el sistema nervioso central, podremos hablar de depresores y dentro de ese grupo tenemos 4 categorías. La primera vendría a ser la A, el opio y derivados sintéticos como la morfina, la codeína y la heroína y otras sustancias sintéticas de efectos similares. En la B podemos tener el alcohol etílico, bebidas alcohólicas fermentadas y destiladas. En la C, hipnóticos, psicotrópicos de la lista 3. Y en la D, tranquilizantes psicotrópicos de la lista 4. Todos ellos son de usos muy estrictos y que debe ser controlado por la parte médica. Cuando llegamos a los estimulantes tenemos 3 categorías. Tenemos las hojas de coca, pasta básica de coca y la cocaína propiamente dicha. En la B tenemos psicotrópicos, 2, anfetaminas, etc. Y tenemos también en la C el CAT, que es la cata edulis. Cuando hablamos, continuando con este listado de alucinógenos, tenemos 5 categorías, la A, la B, la C, y la D y E, como lo hemos clasificado nosotros. Y tenemos en la primera el cannabis como marihuana, el hashish concentrado, el líquido de hashish. Y en la B, la dietilamida del ácido lisérgico, el LSD-25. La C, el cactus alucinógeno, el peyote o mescalina. En la D, hongos alucinógenos, el psilocibe y el psilocibina. Y en el caso de la E, otras plantas que realmente son regionales, de la Ribera corimbosa es una de ellas, y la Hiponea violacea, que son plantas que van a producir todos los efectos alucinógenos en el ser humano. Pero también tenemos otra categoría que hay que tener muy en cuenta, que son los solventes volátiles o los tan llamados
inhalantes. Hay numerosos preparados comerciales como sustancias adhesivas y pegamentos varios, thinner, gasolina, quita esmalte de uñas, desodorante de ambiente, desengrasantes, etc., que contienen algunas de estas sustancias, en caso de la acetona, el etanol, metanol, tolueno, el xileno, el isopropanol y otros más. Dentro de las sustancias volátiles corresponde además mencionar al éter y al cloroformo. Cuando hablamos de clasificación de las sustancias capaces de provocar dependencia, según el sistema nervioso, dependencia drogas hipnóticas, y tranquilizantes, podemos hablar de las primeras, que es la lista de A, que son manifestaciones que se evidencian en la intoxicación aguda. Las mismas aparecen en personas que consumen en forma ocasional dosis excesiva, como así también en consumidores habituales por el consumo de sobredosis. Todos ellos están catalogados dentro de esa misma lista. Los síntomas que tenemos principalmente son dolor de cabeza, tendencia a quedarse dormidos, quietismo, dificultad para mantener la atención y concentración, movimientos incoordinados, dificultades para la articulación de palabras, incoherencia en el lenguaje, disminución o ausencia de reflejos tendinosos, depresión de la actividad respiratoria, tono muscular disminuido, contracción de las pupilas, visión borrosa y doble, uñas y labios azulados, estupor y coma. Orientan clínicamente hacia la intoxicación aguda, la asociación de varios de estos síntomas y signos. La sola existencia de algunos de ellos puede obedecer a otras causas ajenas al consumo de estas drogas. Continuando con los signos y síntomas que aparecen durante el consumo indebido de drogas hipnóticas y tranquilizantes, tenemos la B, que son manifestaciones que se evidencian en la intoxicación crónica, ya el paciente que consume periódicamente. Los signos y síntomas que se detallan son detectables en personas que consumen estos fármacos en forma indebida y habitual. Trastorno en la nutrición, un adelgazamiento muy llamativo, irritabilidad e intolerancia, expresión de franca ansiedad, dificultades para la emisión de palabra, es frecuente la aparición de dolores musculares difusos y también puede haber trastornos del humor, del juicio, de la autocrítica y de la afectividad. Y en la C podemos decir que la supresión brusca de estos fármacos en los consumidores habituales siempre trae aparejado la instalación de una serie de manifestaciones relacionadas con la falta de la droga a la que el individuo se ha hecho dependiente. Entonces, dentro de los signos y síntomas que tenemos, va a haber una franca inquietud, ansiedad y desasosiego como elemento principal. Ilusiones y alucinaciones, aparición de ideas delirantes que guardan semejanza con los delirios alcohólicos, dificultades para dormir, insomnio, gran abatimiento físico, profundo cansancio, dolores abdominales, temblores y calambres, caída de la tensión arterial y aumento de la frecuencia cardíaca y a veces vómitos y diarrea. También pueden aparecer convulsiones semejantes a los episodios epilépticos. Esto es un pantallazo general de los signos y síntomas y de los grupos, cómo están de acuerdo a su origen elaborados, ¿no? Pero también debemos tener en cuenta motivos que llevan a consumir la droga. Uno de los motivos principales es la curiosidad. Otro, evadir problemas, mejorar una experiencia sexual, reducir tensión, ser aceptado por el grupo, tener experiencias nuevas, aumentar la creatividad y divertirse. Cuando hablamos de factores de riesgo relacionados con la familia, podemos decir que la dificultad en la comunicación, falta de figura masculina, autoritarismo y castigo, padres consumidores de alcohol y otras drogas de manera permanente, superprotección o rechazo y automedicación en parte de la familia básica. Pero hay otros factores importantes como los factores de riesgo relacionados con las características individuales de cada persona. Por un lado tenemos la incapacidad de expresar sentimientos en forma adecuada, ausencia de metas, incorporación de figuras de identidad
vinculadas al narcotráfico, trastornos emocionales, factores biológicos y hereditarios. También podemos decir que hay algo que acompaña esto, que es el consumo habitual de cigarrillos y licores o cervezas, rechazo de su propio cuerpo, etapas de desarrollo y experiencias previas, curiosidad por aventuras peligrosas y baja tolerancia a la frustración. Hay otros factores que debemos tener en cuenta y sobre todo en el nivel que nosotros nos desarrollamos, que son factores de riesgo relacionados con el sistema educativo. El tráfico de droga en los colegios, maestros consumidores de alcohol y otras drogas, baja calidad en la formación de los maestros, función de la escuela reducir la transmisión de conocimiento, carácter autocrítico de los maestros, falta de mecanismo para ayudar a los alumnos con los problemas, ausencia de estímulos para la participación del joven. Es decir, estos elementos influyen de una manera muy concreta en lo que es la fase escolar. Y hay factores relacionados con la estructura socioeconómica del individuo, donde hay una existencia de nuevos valores en la sociedad y está presente la agresividad y el individualismo. Comercio de alcohol y otras drogas, el narcotráfico como una fuente de ingreso, la carencia de espacios recreativos culturales y por otro lado viene el desempleo, el desarraigo cultural, la moda y el consumismo. Podemos decir que hay que celebrar la vida, que algo importante para cada uno y que debemos tener en cuenta cuando ocurre algo de esto que estamos viendo en algún compañero o en alguna persona de nuestra familia. Es importante ayudarlo y pensar que es una patología muy importante y que a veces es muy difícil salir de ella. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema que es muy importante, que es un tema relacionado con las drogas sociales, ¿no? Una de ellas es el alcohol. Vamos a ver qué es y cómo es este tema del alcohol. El alcohol es una sustancia depresora del sistema nervioso central. Eso significa que retarda las acciones corporales y el funcionamiento cerebral. Es la sustancia más consumida por la población y de las que más daño sanitario causa. Hay que recordar que es una sustancia legal y su venta está prohibida a menores de 18 años. Pero también podremos hablar de los efectos, qué efectos produce al beberlo. Los efectos varían de una persona a otra según el peso, a menos peso y menos desarrollo, mayor es el efecto. El sexo, las chicas tienen menor tolerancia al alcohol por una cuestión biológica, cantidades consumidas si se ha comido previamente o no, y el tiempo desde su consumo. Cuando uno comienza a beber empieza a tener efectos de las sustancias, es decir, en un primer momento y con una cantidad de 0,2 a 0,5 gramos en sangre, un fernet o 4 cervezas o vasos, 2 vasos de vino, aparecen efectos como que son los siguientes: la desinhibición, la pérdida de la vergüenza, la verborrea, que es algo muy llamativo, la pérdida del control emocional, la alteración leve del rendimiento psicomotor, la sensación de bienestar, la distorsión de la percepción de las distancias. Aunque en esta primera fase existen riesgos para la conducción, es la fase buscada por la mayoría de los consumidores y si la persona no sigue bebiendo, los niveles de alcohol van bajando a medida que pasa el tiempo, el hígado la metaboliza el alcohol y aproximadamente una copa por hora es lo que realiza. Por eso es muy importante cuándo voy a beber y qué voy a beber. Dentro de los efectos, si uno sigue consumiendo, hasta alcanzar o superar la cifra de 0,5 a 0,8 gramos en sangre, más de 3 fernet o 10 cervezas o 6 vasos de vino, la persona pone en grave riesgo su salud y la de los otros, porque se comienza a perder rápidamente funciones básicas del ser humano. Falta de coordinación de movimientos, pérdida de reflejos de equilibrio, de los niveles de conciencia, etc. Una concentración superior a 4 gramos puede provocar también, en muchos casos, lo que es el coma alcohólico.
Y hay algunas consecuencias que debemos tener en cuenta, que es la gente toma alcohol para divertirse y pasarlo bien, pero ahí nos quedarían unos puntos suspensivos. Si se toma más de la cuenta, se pierden los reflejos y se puede provocar o producir accidentes. Las personas pueden volverse impulsivas, torpes, se puede hacer cosas que sobrio nunca las habría hecho y luego al otro día arrepentirse o peor, no recordar nada de lo que se hizo el día anterior. Además, demasiado alcohol produce resaca. Ese malestar general que es muy persistente y que dura a veces varios días. Levantarse con dolor de cabeza, estómago descompuesto y un malestar general. Si el consumo de alcohol se hace un hábito, provoca fuerte dependencia al alcoholismo, tanto física como psicológica, afecta a órganos principales como el hígado y el páncreas, tiene graves efectos en el embarazo y el consumo de la madre durante la gestación puede provocar retraso mental en el bebé y el síndrome de alcohólico fetal. Un consejo es que debemos tener en cuenta que el alcoholismo es una enfermedad social, legal, porque el alcohol se puede vender a mayores de 18 años, pero que todo está supeditado a lo que cada uno hace en cuanto al uso y consumo del alcohol. Debemos ser muy precavidos y debemos cuidar a quienes se abusan del alcohol para que no caigan en lo que es el alcoholismo. Ahora vamos a pasar a otro tema que también es muy importante, que es el tabaco, ¿no? ¿Qué es el tabaco? Las hojas de tabaco contienen uno de los venenos más potentes conocidos por el hombre, la nicotina. El efecto de la nicotina es sumamente rápido, muy adictivo física y psicológicamente. Aparte de la nicotina, existen otros componentes perjudiciales en el humo del tabaco, como los alquitranes, que son los responsables de la aparición de diferentes tipos de cánceres. El monóxido de carbono, gas incoloro muy tóxico, que se desprende de la combustión del tabaco y papel que envuelve el cigarrillo. Y los irritantes, que son responsables de la tos, mucosidad y del lagrimeo de los fumadores de manera permanente. En cuanto a efectos, podemos decir que al llegar la nicotina al cerebro, causa la sensación de estar estimulado y alerta. La nicotina hace latir el corazón más rápidamente, por lo tanto en el cuerpo circula más cantidad de sangre por minuto. Los consumidores dicen que se sienten dispuestos y activos. La nicotina reduce la tensión muscular, esto provoca una sensación de relajación y alivio de tensiones. Cuando hablamos de la nicotina, algunas personas tienen la sensación de que mejora su concentración y pueden trabajar mejor. Hay que recordar que es una sustancia legal y su venta está prohibida a menores de 18 años. En cuanto a las consecuencias a corto plazo, la persona a pocos días de empezar a fumar puede crear una fuerte adicción física y psicológica. Debido a que afecta las vías respiratorias, la tos se vuelve algo habitual y molesto en el fumador. La capacidad pulmonar se reduce, la cual es un inconveniente a la hora de practicar cualquier tipo de deportes. La nicotina estimula el intestino y la vejiga, por lo tanto aumentan las necesidades fisiológicas del cuerpo, por eso que mucha gente dice voy a fumar un cigarrito al baño para ir de cuerpo, algo de eso hay razón. Se reducen los sentidos del olfato y del gusto, vamos a consumir mucho más sal y mucho más elementos que nos hagan sentir el gusto de la comida, porque vamos perdiendo el sentido del gusto y también el sentido del olfato. A largo plazo fumar significa provocar cáncer de pulmón, enfermedades cardíacas mortales, coágulos en el cerebro, enfisema pulmonar y bronquitis entre ellos. También puede traer aparejado un cáncer de boca, garganta, esófago, vejiga, páncreas, riñón, útero y mama. Y las consecuencias, úlceras estomacales también y duodenales. Y en muchos casos se va generando lo que se llama un asma progresiva. Su poder adictivo hace que muchos fumadores, aún padeciendo sus consecuencias, no les resulta fácil abandonar su consumo adictivo. Es una de las drogas que causa mayor gasto sanitario junto con el alcohol. Entonces debemos tener muy en cuenta cuando somos fumadores que esto no es que yo pueda dejar de un día para otro.
El tabaco es algo que yo debo analizarlo primero psicológicamente para de esa manera poder yo determinar qué es lo que está pasando con mi organismo, cuál es la necesidad de esta adicción, analizarla bien para poder hacer un uso de mi raciocinio y de alguna manera poder abandonar el tabaco. También en estos últimos tiempos ha mejorado mucho porque ya no está permitido prácticamente fumar en ambiente cerrado, cosa que me parece muy correcto. Yo como ex fumador también les puedo decir que antes era una barbaridad, se fumaba dentro de los colectivos, en lugares cerrados, en hospitales, en clínicas, en todos lados. Eso era una barbaridad, pero bueno, eso se ha superado. Los fumadores son muchos menos ahora que en otros años, pero es muy difícil y no se reemplaza usando otros elementos para dejar de fumar. Hay que concientizarse y dejar de fumar. Y los rastros de todo lo que va generando el tabaco en nuestras vías respiratorias van a demorar alrededor de 4 años en comenzar a desprenderse las placas que están en los pulmones y en todas las zonas respiratorias. Y ahí posiblemente vamos a tener también algunos problemas de alergias porque es lo que corresponde en el desprendimiento de estas placas que son bastante molestas y perjudiciales para la salud. Piénselo antes de fumar, piénselo si está fumando y aconseje a sus amigos y grupos de gente conocida. Para continuar con el tema de drogas y adicciones, podemos decir que vamos a hablar ahora de algo muy importante y de consumo también bastante importante en nuestra querida Córdoba y en nuestra República Argentina, que es el consumo de cocaína. Las hojas de coca sometidas a diversos procesos de elaboración química dan a diferentes derivados y entre ellos está el clorhidrato de cocaína, conocido popularmente como cocaína o la merca, y se consume generalmente esnifada a través de la nariz mediante la aspiración nasal del polvo colocado a modo de línea o raya, y también se puede fumar y se puede inyectar. Los efectos que tiene la cocaína: después de esnifar cocaína, sus efectos se manifiestan a los pocos minutos de su consumo. Disminución de la fatiga, reducción del sueño, inhibición del apetito, aumento de sociabilidad y de la autoestima, aceleración mental, hiperactividad, deseo sexual aumentado, y en consumidores crónicos, a medida que desaparecen estos efectos, sobreviene un estado de cansancio, apatía que pueden inducir a repetir el consumo. Pero también es importante saber de las consecuencias. Algunos consumen cocaína con la creencia de estar mejor, pero el consumo crónico y abusivo de la cocaína puede provocar importantes trastornos psíquicos similares a los provocados por las anfetaminas, tales como ideas paranoides y depresión. La dependencia psíquica de la cocaína es una de las más intensas entre las provocadas por las drogas. Engancha muy rápido, es decir, como dicen los jóvenes, pega rápido. Dentro de las consecuencias podemos decir que la persona puede, bajo sus efectos, tener comportamientos violentos, erráticos o paranoicos. La psicosis de la cocaína: falta de sentido de la realidad, falta de interés por los amigos, familia, deportes, sexo, etc. Y hay delirios paranoides y de persecución y alucinaciones. Pérdida del apetito, pérdida excesiva de peso y anorexia, insomnio, ataques cardíacos, derrame cerebral y problemas respiratorios. El uso habitual de cocaína modifica la personalidad. El consumo de forma prolongada puede dar lugar a la perforación del tabique nasal. La cocaína, como cualquier otra droga ilegal, puede estar adulterada con otras sustancias que pueden producir efectos adversos inesperados y cuadros de intoxicación aguda. Además, ocasiona problemas permanentes con la justicia. Otro elemento que vamos a tener en cuenta es la marihuana. El cannabis, que es una planta cuya resina, hojas y flores contiene una sustancia psicoactiva, el THC, el 9-delta-hidrocannabinol. Delta-hidrocannabinol es la droga ilegal más consumida.
La marihuana se consume habitualmente fumada, en porros o faso, como le llaman. El cannabis es una droga perturbadora porque a los pocos minutos de su consumo se puede experimentar diferentes y diversos efectos. Relajación y lentitud en reacciones, falta de concentración, o entre ellas, somnolencia, los ojos se enrojecen, se reseca la boca y la garganta y el pulso se acelera. La persona se siente desinhibida y puede estar más comunicativa. También suele dar una risa compulsiva, contagiosa y fases euforizantes seguidas de fases depresivas con aumento de sueño. Se experimenta alteración de las sensaciones, aumenta el apetito sobre todo de cosas dulces y al tiempo se vivencia con extremada lentitud el pensamiento y parece descontrolarse. Como consecuencia, algunos jóvenes dicen consumir porros para pasarla bien, pero no a todos les siente igual. El fumar porros, uno puede pasarlo bien y el otro pegarle mal, como dicen comúnmente. Solo una pitada te puede pegar mal. Es peligroso en personas con problemas respiratorios. El consumo continuado de cannabis afecta considerablemente a la memoria a corto plazo. Esto es lo que suele ocasionar problemas de rendimiento en los estudios. En consumidores que tienen una personalidad vulnerable puede desencadenar trastornos mentales como una psicosis canábica, llamada así. La persona que consume habitualmente marihuana puede experimentar grandes cambios en su forma de ser. Lentitud en las respuestas, ansiedad sin causa, desmotivación por cosas que antes interesaban, el síndrome emotivacional, bruscos cambios del humor permanentemente. También podemos decir que el que fuma porro puede ocasionar a la persona que lo consume conflictos familiares y sociales. En los varones reduce los niveles y la calidad del esperma. La marihuana crea una intensa adicción psicológica. Además, bajo los efectos de la persona, se expone a accidentes sobre sí mismo y sobre otros. Al ser ilegal, ocasiona problemas con la justicia de manera permanente. Mucho cuidado con el uso de marihuana, que parece que fuera algo más leve que las otras drogas. Pero es muy adictiva, pega mucho, como dicen los jóvenes o quienes la consumen, y es difícil salir de este momento. Hay que buscar ayuda. Siempre hay que tener en cuenta que hay que buscar ayuda. Si nosotros conocemos de alguien que tiene este problema, debemos ayudarlo nosotros. Si no es suficiente nuestra ayuda, buscar a la persona indicada, al profesional indicado, para que éste lo haga. Muchas gracias. Un saludo.